¿Cuál es un poco el escenario que dibujáis desde Citi para este año que tenemos por delante en las grandes economías, bueno, en concreto en la de Estados Unidos, vamos a empezar por aquí, y en el mercado en Estados Unidos? ¿Qué es lo que anticipáis? Sí, estamos anticipando una desaceleración del nivel de actividad económica en el 2024 relativo al 2023. Ahora, esto no es una recesión, lo que estamos esperando. Creemos simplemente que es una continuación del sentir los efectos de los niveles de tasa de interés que la política monetaria en Estados Unidos y la Reserva Federal han estado aplicando durante los últimos 18 meses. Eh, y digamos, la economía lo ha estado sintiendo en una forma un poco desincronizada. Distintos sectores han estado sufriendo ciclos parecidos a recesiones, pero claramente este es un ciclo peculiar, ¿no? O sea, esta inflación que hemos visto a nivel global y en Estados Unidos también eh, está muy relacionada con un shock de oferta de la salida de la pandemia, combinado con un shock de demanda de estímulos monetarios y fiscales. Y ese desequilibrio está tomando más tiempo de lo normal. En realidad no hay normal porque es un ciclo peculiar, pero digamos, está siendo más difícil de pronosticar y predecir que otros ciclos anteriores en donde los desequilibrios entre oferta y demanda son mucho más tradicionales. Eh, entonces, vemos esta desaceleración particularmente en la primera mitad del año, en donde creemos que vamos a ver el mercado laboral comenzando a aflojar un poco más. La creación de empleo tendría que empezar a ser cada vez menos firme y eventualmente el desempleo comenzar a aumentar. Ahora, esto va a ser tomado por la Fed junto con una inflación desacelerando, porque creemos que la inflación está en un camino bastante marcado en términos de desaceleración durante todo el 2024. Esa combinación de menor inflación con un mercado laboral más flojo debería darle suficientes herramientas a la Reserva Federal para hacer un cambio en su política monetaria. Estamos esperando cortes de tasa hacia mitad del año. ¿Dónde dirías, Jorge, que van a estar los vientos a favor y en contra para la economía y los mercados en este año? Bueno, creo que el viento en contra más marcado es todavía esta incertidumbre de cómo se desarrolla el ciclo, ¿no? Porque lo que yo acabo de describir es una expectativa de una dinámica que todavía es incierta, ¿no? Pero Claro, eso es, claro. esa dirección y esa dinámica es la que por ahora los datos nos están marcando. Ahora, la buena noticia de todo esto, o el viento a favor, es que si esto se da de la forma en la que esperamos, la economía americana y la economía global, porque vamos a ver cortes de tasas en un montón de economías distintas, va a preparar el camino para una recomposición de actividad económica en la segunda mitad del año y hacia el 2025. O sea, esperamos que este ciclo post-pandemia de inflación, suba de tasas, termine en el 2024. O sea, que tengamos el punto de inflexión hacia la normalización de la economía en alguna parte del 2024 y con mucha más visibilidad en el 2025. Europa, si empezamos por Europa, ¿hay que estáis esperando? ¿Qué veis desde Citi para la economía y los mercados de esa parte del mundo? Europa va a seguir el mismo camino de Estados Unidos de desaceleración. Creemos que la salida de esta desaceleración va a ser un poco más lenta que la que vamos a ver en Estados Unidos. El Banco Central Europeo muy probablemente también está en niveles pico o máximos de tasas de interés. Estamos viendo una dinámica positiva en términos de inflación en Europa. No creemos que el Banco Central Europeo tome acción antes de la Reserva Federal. O sea que también estamos hablando de alrededor de mitad de año para el Banco Central Europeo para comenzar a cortar tasas de interés y probablemente van a ser menos agresivos también en la cantidad de movimientos hacia abajo. Pero digamos, los mercados en Europa están atrasados relativos a los mercados americanos. Eso nos puede llegar a dar una cierta oportunidad en términos de inversiones. El punto de los problemas energéticos que yo mencionaba cuando abríamos el programa,
¿Qué tanto lo veis ahí? ¿Con qué intensidad lo veis ahí durante este año? Sí, es una buena pregunta. Shocks de oferta, particularmente en el sector de commodities y más específicamente en energía, siempre son un factor de incertidumbre y de volatilidad potencial. Las buenas noticias son que en este momento, digamos, Europa está mucho mejor preparada. Sus reservas de gas preparándose para el invierno están prácticamente completas, con lo que, salvando alguna situación en donde sea un invierno mucho más complicado para la región, y aún así no deberíamos ver el nivel de shock que sufrimos durante el año pasado, cuando Europa, digamos, antes de que Europa entrara al invierno y estaba, digamos, corriendo detrás de los precios de la energía, de la Sí. electricidad, del gas, durante el verano pasado. Así que mucho más, sería tranquila la situación en términos de energía, pero siempre es algo claramente a monitorear. A monitorear. Vámonos a Asia. En Asia, primero China. Yo decía también en mi introducción rápidamente, bueno, que ya estamos en otro escenario, en otros crecimientos, pero que tampoco, en fin, que es algo que hemos anticipado por mucho tiempo, que China iba a crecer mucho menos de lo que ha crecido en las últimas décadas. También es verdad que tienen problemas puntuales como el del real estate y otros, pero ¿qué es lo que anticipáis para este 2024? También desaceleración en China. Creo que es un buen punto el tema de que sí, China está creciendo a niveles muy inferiores a los de la última década, pero como bien mencionás, no es razonable esperar esos niveles de crecimiento para siempre. O sea, a medida que la economía crece y se desarrolla, las tasas de crecimiento van cayendo. Ahora, habiendo dicho eso, esperamos menos del 4% de crecimiento para el 2024, que es también por debajo del 4,5-5% que sería mucho más razonable esperar para la economía china en la situación en la que está. En nuestra región, ¿qué vamos a ver en la economía y los mercados en este año? Sí, para Latinoamérica no te quiero desilusionar, pero también estamos esperando desaceleración. Esto es claramente un efecto global. Ahora, Latinoamérica tiene obviamente situaciones muy idiosincráticas entre cada uno de los países, y en particular hay claramente dos eventos importantes en la región, ¿no? Uno es las elecciones en México este año, pero creo que el, el show, digamos, en la región se lo va a llevar a Argentina, en donde hace unas semanas el presidente Milei asumió su cargo y su nueva administración, y vamos a tener que ver cómo lleva adelante el enorme desafío de reequilibrar una economía que está digamos, que está con muchos problemas desde hace ya muchos años. Y creo que el enfoque de los mercados principalmente va a estar por ese lado.